Amén. Sea el shalom, la paz del Señor para todos los queridos hermanos. Que el Señor les bendiga también a la amada audiencia que suele conectarse también. Si hay algo que realmente necesitamos abundantemente, pero que estamos de acuerdo en esto, es de la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. Uno cree que los creyentes entienden esto, pero parece que no, ¿verdad? Como decían hermanos, si no, yo creo que habría mayor fluidez a la hora de congregarse. Y parece que hoy el cristianismo está recordando, le mencionaba a alguien, me decía que no lo conocía. Yo creo que si le pregunto al pastor Domínguez, sí, es de nuestra época, ¿no? Está recordando una prédica mientras estaba trabajando del pastor David Wilkerson, ¿verdad? Lo conocemos, estuvo también una vez acá, él ya partió hace 15 años, y un poquito más atrás, él predicaba sobre la apostasía, ¿verdad? No soy el único que predica la apostasía, ¿eh? Tremendo, es como si lo escucháramos hoy, tan profético. Ya en el tiempo, 20, 30 años atrás en los Estados Unidos, tantos desvíos en las denominaciones metodistas, bautistas, episcopales, ya había en aquellos tiempos pastores homosexuales, lesbianas, un desviamiento de la doctrina a un nivel tan grande, lastimosamente, pero a pesar de esto, que el remanente siga adelante, amén, gloria a Dios, santificándonos por medio del poder de la palabra de Dios. En el perfil de Gustavo Echever está la prédica Detenerse a escuchar a Dios. Les recomiendo volver a escucharla porque es una continuidad lo que voy a dar ahora. Hoy vamos a hablar de detenernos para tener compasión. En Jeremías 6:16, no lo busque, eso fue lo que predicamos hace un tiempo, hace una semana atrás. El Señor dice por medio de Jeremías que tienen que detenerse, preguntar, mirar, volver a la senda antigua. Ellos dicen, no andaremos, no escucharemos, no serviremos. ¿Cuántos no? El pueblo del Señor pone por delante, ¿no? Lo que hoy sería la iglesia, no quieren servir, no quieren andar, no quieren escuchar. Lo único que la gente quiere hoy en día es la prosperidad sin arrepentirse, sin santificarse, sin tomar la cruz, y eso va a terminar lastimosamente, obviamente muy mal. Vamos a abrir nuestra Biblia, Mateo capítulo 20, verso 29. Te pido siempre que puedan tener a los niños lo más tranquilo que pueda ser posible para que podamos escuchar todos. Mateo 20, 29, mientras busca. En esa clase pasada, vuelvo a repetir, también vimos en el libro de Números, capítulo 9, cómo la Shekinah, la presencia del Señor, se levantaba, se detenía. Cuando la presencia del Señor se detenía, todo el pueblo de Israel tenía que detenerse. Cuando la presencia de Dios comenzaba a avanzar, todo el pueblo de Israel tenía que avanzar de acuerdo a la guía del Señor. ¿Y por qué le estoy comentando todo esto, hermano? Para que entendamos que hay momentos en nuestra vida que el Señor quiere que nos detengamos a nivel personal para que nosotros podamos escuchar una palabra precisa de parte del Señor, pero también muchas veces el Señor quiere que nosotros nos detengamos para tener misericordia de las almas. Mateo 20, 29 dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Yeshua pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y acá viene la palabra que queremos analizar un poco en esta mañana. Y deteniéndose, Yeshua, ya seguimos leyendo, hermano. Qué lindo es poder detenerse ante el clamor de las almas que están diciendo acá, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Una de las señales del último tiempo, hermano, dice la palabra que el amor de la mayoría se va a enfriar. Y se está enfriando también dentro de la congregación. Está creciendo el ego, está creciendo la soberbia, está creciendo la insensibilidad. Pensamos solamente en nosotros mismos. Cuando nosotros
hablamos de un pastor, de un siervo de Dios, de un hermano, de un hijo de Dios, tenemos que pensar de acuerdo a la palabra del Señor, que estamos puestos en la tierra para hacer luz, para hacer la sal, pero estamos puestos también en la tierra para impartir la compasión. Porque una de las virtudes grandes de nuestro Mesías Yeshua es que Él tenía misericordia de las almas, se detenía para sanar a los enfermos, a los ciegos, para sanar a los paralíticos, para traer también una palabra de aliento, deteniéndose Yeshua. Esto es como si usted leyera número 9, la Shekinah, gloria a Dios, la Shekinah se detenía, esa Shekinah representa a Yahweh, ¿ver? Esa Shekinah representa la presencia del Señor. ¿Quién es Yeshua? El Dios mismo en la tierra, es Emanuel, Dios con nosotros, deteniéndose, los llamó y le dijo, ¿qué quieren que les haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Yeshua, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Yo creo, hermano, que a todos nos agrada que el Señor se detenga por nuestras necesidades, ¿verdad? Y lo ha hecho una y otra vez. Pero ahora el Señor en nosotros quiere detenerse a través de nuestras vidas para que nosotros le extendamos, como se dice normalmente, la mano a alguien. ¿Sabe que esa expresión de extender la mano es una expresión muy interesante? Porque siempre les he explicado, el número 5 es el número de la gracia. En la letra G, que se repite 2 veces en el nombre sagrado del Eterno Yahweh. Entonces, hermano, ¿qué es la gracia? Un ser superior bajando a nuestras vidas en su grande amor y misericordia para socorrernos. Por eso, cuando tú le extiendes la mano a alguien, le estás extendiendo la gracia del Señor. Claro que el que se quiere soltar, se suelta de la gracia y así va a terminar también, pero el Señor es muy misericordioso. Él se detiene para asistir a cada una de nuestras necesidades por el fin también de que nosotros le conozcamos su poder y a partir de esa gracia y de ese milagro nosotros también decidamos seguirle al Señor por el resto de nuestra vida. Hoy la iglesia, los llamados o denominados siervos del Señor, muchas veces no se detienen. Ya vamos a ver más adelante, pero lo voy compartiendo, la parábola famosa del samaritano. Dice que pasa el sacerdote, no se detiene. Pasa el levita, no se detiene. Y pasa el samaritano, que representa al Señor. Y el samaritano es alguien que no conocía demasiado de la ley del Señor, ya vamos a explicar por qué. Pero sin embargo tenía otro corazón y nosotros tenemos que ser como el samaritano, ¿no? Yeshua le está contando esta historia a un fariseo que le dice quién es mi prójimo, ¿no? Se lo dice de una manera muy burlona, muy sarcástica. Yo creo, hermano, que ustedes son mi prójimo y por favor sonría, dígame que yo soy el prójimo de ustedes también. Somos un cuerpo, hermano, tenemos que ayudarnos. Nos detenemos para lo que a nosotros nos conviene. Nos detenemos para el asadito, nos detenemos para el vientre, nos detenemos para un montón de deleites carnales, no nos detenemos para escuchar a Dios, no nos detenemos para congregarnos, no nos detenemos mucho menos para tener compasión. De esto tendremos que dar cuenta, hermano. Yo no digo que usted va a salvar al mundo, pero las almas que el Señor vaya poniendo en su camino y por las cuales usted no haga nada, pudiendo hacer algo, eso le va a caer encima el día de mañana en el juicio. Sigamos viendo Lucas capítulo 4, versículo 42. Lucas 4, 42. Yeshua está recorriendo Galilea. Galilea era una zona bastante amplia dentro de todo. Lucas 4, 42 al 44, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Fíjese, la gente quería detener al Señor, y el Señor por cierto tiempo obviamente se detenía, pero acá hay algo interesante también en el verso 43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Está ahí la Escritura.
La gente lo detenía y el Señor, por supuesto, que se detenía el tiempo que Él así lo consideraba, como la Shekinah. El pueblo de Israel, por ejemplo, en el monte Sinaí, si hay tiempo después lo vemos, estuvo detenido antes de hacer la primera marcha, estuvo detenido allí 2 años y 2 meses. Si el Señor quiere que seas pastor 20 años en un lugar, ahí te tienes que detener, amén. Si el Señor quiere que estés 1 año y 6 meses, como Pablo a veces estaba en determinadas ciudades, bueno, es 1 año y 6 meses. Y más nadie te puede detener, porque hay que ir a otro lugar, amén, y detenerse en otro lugar, e impartir en otro lugar el Evangelio del Reino, y tener compasión y misericordia de las almas en otro lugar. Estamos muy estancados, hermano, estamos muy quietos, estamos muy en nuestro ego, estamos muy en nuestra comodidad. Cuando hablo de detenimiento en la presencia de Dios, no hablo de no hacer absolutamente nada, no, es detenerse para orar, es detenerse para escuchar la palabra, es detenerse para impartir la compasión del Señor a una alma que el Señor va a sanar y que mañana puede convertirse en un gran siervo del Señor. Pero qué poco nos detenemos, hermano. El pueblo del Señor, como comencé hablando, en medio de esta gran apostasía, los apóstatas se detienen para todos los eventos emocionales, carnales, todo lo que pueda satisfacer tu deseo carnal, pero no nos detenemos para las cosas realmente espirituales. Sigamos de ahí, Lucas 6:17, hay unas cuantas cosas para poder ver en esta mañana. Yeshua en Lucas 6:17 al 19 está atendiendo también nuevamente a la multitud, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro, de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Otra vez el verso 17 dice que se detiene. ¿Cuánto caminó el Señor? ¿Cuánto anduvo el Señor? No había moto, no había bicicleta. No había auto, no había helicóptero, no había avión. El estado físico del Señor era maravilloso, ¿ven? Un atleta. Hoy nosotros no podemos caminar ni una cuadra. Ya nos falta el aire. ¡Qué tremendo! Si ya falta el auto, ya nos desesperamos. Fíjese, la vida del Señor caminando, marchando. Él es Dios mismo en la tierra, la presencia de Dios en la tierra. Él sabe cuándo detenerse, Él sabe qué hablar, Él sabe cuándo reprender, Él sabe cuándo salir de un lugar para ir a otro lugar. Y el Señor está en nosotros, hermano. Qué lindo, hermano, es aprender a tener compasión. La Biblia dice, la Torá misma dice, misericordia quiero. Tenemos un Dios de misericordia. Este mundo necesita la manifestación de la misericordia a través de la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿qué ha logrado el diablo aún dentro de la iglesia? Hay un ambiente de tanto ego. Hay un ambiente donde la gente solamente piensa en uno mismo. Por eso la Escritura dice que el carácter de los hombres en el último tiempo será el siguiente: amadores de sí mismos. Se preocupan por ellos mismos. Hermanos, ser siervo del Señor implica abrir nuestro corazón, a abrir las estacas de nuestra tienda. Ser pastor, ser evangelista, ser un siervo del Señor, principalmente es un llamado a amar, e inclusive a amar a nuestros enemigos y tener paciencia, como dice la Escritura, esfuérzalos a entrar. Entonces, fíjese, el Señor se detenía y mucha gente venía con diferente tipo de necesidades. Verso 18, los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Es como cantaba aquel corito: el hombre de Galilea está pasando por aquí. Pero ahora el Señor quiere pasar por medio de la iglesia, por medio del cuerpo que Él tiene aquí en la tierra. Tenemos que movernos, tenemos que discernir, tenemos que oír la voz del Señor. Recuerdo nuevamente lo que les vengo diciendo, ¿verdad? Israel se movía al ton de la Shekinah. Y todos tenían que seguir la Shekinah, ¿por qué? Porque si no seguían la Shekinah se iban a perder en el desierto.
Y si nosotros no seguimos la presencia del Señor, nos vamos a perder. Nos vamos a perder el rumbo. Vamos a perder la sensibilidad de lo que el Señor quiere hacer en cada momento. Sigamos viendo en Lucas 7:11. Estoy poniendo algunos ejemplos de cómo el Señor se movía antes de poder ver también la parábola que les mencioné. Lucas 7:11 en adelante hasta el verso 17. Yeshua resucitando al hijo de la viuda de Naín. Aconteció, Lucas 7:11, después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Ya seguimos, hermano. Tenemos ojos para ver, amén. Cuando ves una necesidad, te compadeces. Qué tremendo, hermano, cómo se ha endurecido el corazón. Y no hablo del mundo porque del mundo no espero nada. Y la verdad que no tenemos que esperar nada de nadie, te diría alguien. Solo del Señor. Pero no quisiera caer en tener que declarar. No, es triste llegar al punto de tener que decir: ya no espero tampoco más de nadie dentro de la iglesia, porque se supone que los que están dentro de la iglesia, aunque más no sea un grupo, debe estar arrepentido y convertido y tener la presencia de Dios. Entonces, si tú tienes la presencia de Dios, yo espero que tú vas a accionar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y como dije, soy tu prójimo, y si de repente tengo una necesidad, yo creo que tú te vas a levantar para ayudar al pastor Chiménez, o al pastor Domínguez, o ayudar a algún hermano o a alguna hermana. Y yo tengo un dicho un poco vulgar, pero no pecaminoso. A veces me gusta un poco el argentinismo de mi pueblo. Los argentinos dicen: no me banco. Usted ya sabe lo que estoy diciendo esto, ¿no? No me banco que la gente diga en la iglesia siempre llorando, para que te traiga una palangana, te traigo una palangana porque viven llorando. No tengo ahora, y no tengo, y no tengo, y no tengo. Pero te fuiste a Bristol a comprarte el televisor más grande para ver el mundial. Y el pastor está enfermo, hay un hermano enfermo. No tengo. Llorones. Hermano, todo hijo de Dios, por sencillo que sea, por humilde que sea, siempre tiene algo para dar. Y la Biblia dice: más bienaventurado dar que recibir. Te estoy hablando, sí, es verdad, en el plano económico, dar amor también, dar compasión, dar misericordia. Wilkerson mismo, que estuvo una sola vez acá, y busquen el mensaje, un siervo de Dios que no conocía demasiado Paraguay. Él estaba recorriendo en la última etapa de su vida Sudamérica. Él quería bendecir. Lo primero que dice, sin prácticamente conocer a esta nación, ¿verdad? Él dice: Paraguay, Chopú, ¿verdad? ¿Estoy diciendo bien? A ver, el guaraní Chopú, ¿verdad? Tienen el puño cerrado. No estoy diciendo que son todos. Hay un grupo acá. Y agradezco por ese grupo, porque son también los que ayudan a poder sostener el ministerio. Yo creo que Paraguay podría estar mucho mejor, ¿verdad? Pero también he experimentado a mucha gente cerrando el puño y siendo de traba y de estorbo para que la palabra del Señor lastimosamente no pueda llegar a donde hay que llegar. Porque acá en la tierra necesitas combustible, acá en la tierra tenés que comer, acá en la tierra tenés que pagarte un pasaje, pero la gente parece que no quiere entender este tipo de situaciones. Que el Señor nos ayude en todas las áreas, sea ayudar a un ministro, ayudar a un ministerio, ayudar a la iglesia y sobre todo ayudar a alguien necesitado. Que cuando vemos esa necesidad y el Espíritu Santo, por sobre todo, te pone la carga, porque si no te pone la carga, está bien. No te va a poner la carga por todo, la carga se va a repartir. Ahora no me digas que nunca el Espíritu Santo te pone ninguna carga, porque eso no es posible.
Eso no viene del Señor. Nosotros recibimos para dar. El rey David, si es que hablamos en términos económicos, pero sirve también para hablar en términos espirituales. David dice: de lo recibido de tu mano te damos. Hermano, no tenemos nada. Yo no tengo nada. Lo único que tengo es la voluntad que el Señor ha puesto en mí y en cada uno de nosotros. Todo el dinero es del Señor. Y lo digo así correctamente, ¿no? Porque hay gente, hay que enseñar dentro de la iglesia: doy el diezmo del Señor y gracias por lo que me queda. Algo anda mal en tu cabeza. Sí, hay que dar el diezmo, sí, hay que dar la ofrenda. Yo no sé cuánto usted da de ofrenda, ¿verdad? Algunos no dan ofrenda tampoco. ¿Cuánto daba el judío promedio? No lo diga, pastor, se me van a sacudir los bolsillos. Ay, pastor, no diga las cantidades. Diezmo, yo suelo dar hasta un diezmo también de ofrenda, alguna primicia, algún voto. El judío promedio daba 25% de su entrada económica y eran bendecidos, y son bendecidos. Pero cuánta gente, hermano, cierra su corazón, no solamente para la obra. Hay veces que Dios te pone, vuelvo a repetir, una persona que está necesitada, está pasando una circunstancia, Dios le está probando, Dios te ha bendecido y quiere usar tu vida como un canal de bendición. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, Lucas 7:13, y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Ahí vemos los milagros poderosos del Señor, literales, pero es una palabra que también podemos usar para hacer un paralelismo en otras áreas. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¡Cuánta misericordia! Imagínense, ¿no? El amor de una madre por un hijo que se estaba yendo muy temprano, y el Señor tuvo misericordia. ¿Cómo podemos comparar esta palabra? Algo que tú puedes hacer por otro. ¿Cuántas veces hoy en día, depende si el Señor quiere, te sana sobrenaturalmente? A veces hay que pasar por el cuchillo, por la cirugía, pero tal vez eso va a solucionar algo también. Y qué bueno, hermano, estar atento a la voz del Señor, y no solamente la enfermedad. Alguien que quedó sin trabajo, de repente el Señor te toca, vas al supermercado, compras una provisión. ¿Se está entendiendo esto, hermano? ¿O soy un marciano? No somos de otro planeta. El Señor nos prueba. El Señor nos prueba. Mire, yo pasé momentos muy difíciles acá en Paraguay, y algunas personas sobrenaturalmente, porque nunca le dijimos nada a nadie, sobrenaturalmente alcanzaron provisión en momentos muy difíciles. Y es por eso, hermano, que yo no puedo cerrar mi corazón y mi puño y decir: no, bueno, ahora yo estoy bien. No, hermano, yo vi la mano del Señor sobre mi vida muchas veces, en la provisión, en la salud, por lo cual aparto, y si tengo que hacer un esfuerzo cuando el Señor me pide algo por alguien, obviamente poder hacer un poquitito de lo mucho que el Señor nos ha dado. Dice acá entonces, verso 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, hermano. Cuando tú muestras la compasión, la gente glorifica a Dios. Dice: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, etcétera, etcétera. Vayamos ahora a Lucas nuevamente, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vemos que hay un religioso un poco avaro. Lucas capítulo 10, verso 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, o sea, haz esto y tendrás vida eterna. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua: ¿y quién es mi prójimo? Se ve que le costaba hacer algo por el prójimo.
Mantenga abierto, hermano. Otra exhortación, recíbala por favor. No, la gente dice, yo solamente voy a hacer algo por los de mi sangre. Que algunos ni siquiera eso. Está muy bien hacer algo por los de tu sangre, por supuesto que sí. Pero hermano, la circunferencia más amplia en el Señor, cualquier persona por la cual el Señor te ponga una carga, cualquier persona que el Espíritu Santo te indique que le tengas que ayudar, nosotros lo hemos hecho en infinidad de oportunidades, hermano. En infinidad de oportunidades, porque hay que obedecer al llamado del Señor. Verso 30, respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía a Jerusalén, está contando la historia, de Jerusalén a Jericó, perdón, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron. Otra situación que a veces puede pasar, a mí me pasó acá, hace prácticamente, ¿cuánto? 22 años atrás, estábamos en Lucerino, habíamos viajado, nos robaron las cosas que recién estábamos teniendo, ventiladores, un montón de cosas. Y qué bueno que algunos hermanos tomaron la carga para poder restituir todo eso, y nos dio mucha alegría, por supuesto. Nos dio mucho ánimo, porque eran cosas que obviamente uno necesita, la cocina, ventiladores, etcétera, etcétera. Sigue diciendo entonces, los cuales le despojaron y viéndole se fueron, gloria a Dios, dejándole medio muerto. Sigamos viendo Lucas capítulo 10, versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, quiero marcar esto, pasó de largo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces, como ustedes dicen en su guaraní, nos hacemos bien los bien votados? Viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Mira, hermano, yo hablaba recién los de mi sangre. Hay hijos que no ayudan a su madre. Y tu madre o tu padre, tal vez, no digo que fue todos los casos igual, lo dieron todo, pero cuando ellos tienen necesidad, mamá, si te he visto, no me acuerdo. ¿Cuántas veces pasamos de largo con los de nuestra sangre? También con los de la fe, que son nuestros hermanos. Lucas 10:33 dice, pero un samaritano que iba de camino. ¿Quiénes son los samaritanos? Eran una mezcla entre judíos y otras naciones, por no decir que algunos ni siquiera eran judíos. ¿Por qué? Porque el reino de Asiria se había encargado de traer muchas naciones extranjeras para contaminar justamente el norte de Israel. Pero resulta que este samaritano era más bondadoso que un sacerdote que conocía la ley de Dios. Dice entonces, Lucas capítulo 10, verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, a diferencia del sacerdote, fue movido a misericordia. Hermano, esto va a traer mucha condenación a la iglesia. Que alguien que no se congrega, que alguien que no estudia la palabra, que alguien que no fue a un instituto bíblico, esté operando en el espíritu más que alguien que dice ser creyente. Un samaritano, en breve lo vamos a ver, a Yeshua le dijeron, tú eres samaritano porque tienes demonio. ¿Por qué? Porque los samaritanos seguían la idolatría, el paganismo ya desde la época de Jeroboam. Sin embargo, hay un samaritano que es un poco diferente. Hay un samaritano que se detiene para ayudar al prójimo, para cumplir con el gran mandamiento que dice, amarás a tu prójimo. Verso 34, y acercándose vendó sus heridas. Y acercándose, nosotros nos tenemos que acercar a la gente.
Ah, no, pero este es un leproso. Este es un negrito. Este es un villero. Este tiene un estatus que no es el nivel que yo tengo, hermano, que el Evangelio del Reino es para todas las almas. El Señor me ha llevado a villas. El Señor me ha llevado a gente que tiene mal olor. El Señor me ha llevado a hospitales donde el olor es nauseabundo. El Señor me ha llevado a Tacumbú. El Señor me ha llevado a lugares que la gente diría normalmente son de poca categoría, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite divino. El aceite era muy curativo. El aceite representa al Espíritu Santo, el vino, el pacto renovado, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermano, esto nos está pidiendo el Señor a nosotros, que te detengas en la ciudad de San Lorenzo, que te detengas en la ciudad de Luque, que te detengas en tu barrio, que te detengas con algún familiar que ahora tiene algún tipo de necesidad. Verso 35, otro día al partir sacó 2 denarios, era un dinero importante. Un denario era el salario de un día. ¿Cuántos están dispuestos? ¡Wow! No escuché ninguna menos. ¿Cuántos están dispuestos? El salario mínimo acá, creo que por día, si mal no recuerdo, mínimo creo que está en 100.000, 110.000. Tendrían que aumentarlo, por favor, no me voten. Pero hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que es llamada por Dios y da todo lo que tiene, esperándole al Señor. Parecía una locura que la viuda le diera al profeta la última comida, pero obedeció al Señor. Tuvo compasión del profeta, fue a la inversa. La viuda tuvo compasión del profeta y el Señor tuvo compasión de la viuda. Nuestra fe es probada. Uno diría, pero la presencia de Dios le va a decir a una viuda que se detenga, es para darle a un profeta la última ración. Bueno, está escrito en la Biblia, no lo digo yo. El Señor tiene sus mecanismos, el Señor tiene su manera de moverse con cada persona. Sacó 2 denarios, lo dio al mesonero y le dijo: cuídame y todo lo que gaste de más, inclusive yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: marque esta palabra para nosotros: ve y haz tú lo mismo. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos van a hacer lo mismo? Vas a salir en esta mañana y tal vez ya el Señor te ponga a prueba. O mañana, o durante la semana, siempre el Señor nos va a poner a prueba. Lucas 9:51, tengo que avanzar un poquito más. Los samaritanos no eran bien vistos por los judíos, hermano. Lucas 9:51, gloria a Dios, hasta el 56. Uno dice: de un samaritano puede salir algo bueno. Miren, por mí no daba mucho tampoco, ¿no? A mí me salvó el Señor. Alguna vez pensaba hace tiempo atrás, bueno, Gustavo va a morir alcoholizado de cirrosis, ¿verdad? Mi debilidad más fuerte era el alcohol. No era drogadicto, pero ya estaba probando la marihuana, así que el Señor, yo creo que me rescató a tiempo. Podría haber muerto de alguna enfermedad venérea. El Señor tuvo misericordia de mi vida. Gloria a Dios. Yo soy un siervo del Señor. ¿A qué te quiero llevar? Tengo un poquito más de tiempo, porque uno dice los samaritanos, pero resulta que al final los samaritanos se salvaron, hermano. Uno dice: no me voy a detener más acá, porque no se salva nadie, no se convierte nadie. A veces el pastor o la iglesia tiene que tener mucha paciencia, porque sí, es verdad, hay lugares muy duros. Pero lo primero que te quiero mostrar en Lucas 9,
Perdón, a ver, gloria a Dios. Vamos a ir a Lucas 17 antes de ir a Lucas 9. Lucas 17, 11 antes de ir a Lucas 9. El Señor sanó acá a 10 leprosos, voy resumiendo. Lucas 17, versículo 16, se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Yeshua dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Qué tremendo, hermano. ¿Quién fue la persona agradecida? ¿Se salvó este samaritano o no se salvó? Yo creo que sí, amén. Le dio gloria a Dios. Y uno decía, no, Samaria, qué lugar difícil. Vayamos de vuelta a Lucas 9:51. Antes de este evento que recién hemos leído, en Lucas 9:51 al 56, los discípulos judíos, nacionalistas, pero a un nivel un poco carnal, a nivel de un poco fanático, le estaban diciendo al Señor, porque al principio no lo recibieron al Señor en Samaria, y ellos dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que el Padre traiga fuego sobre los samaritanos? Y el Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cuántos quieren tener compasión sobre sus enemigos? Pocos, amén. No, Pastor Chiménez, bueno, compasión por mi madre, más o menos, está bien. Tampoco la banco mucho a mi madre o a mi padre, pero bueno, viste. Tener misericordia más o menos por mi hermanito, carnal, el menor, pero por mis enemigos. Hermano, ¿a dónde nos envía el Señor? A nuestros enemigos. Yo tengo muchos enemigos. Venga que los estoy esperando. Tengo muchos enemigos. Pero espero ganarlos por medio de la verdad. Espero que el Señor los gane a través de mi vida por el clamor, por el testimonio. Se requiere paciencia. Acá en Paraguay, ya en el mundo yo creo, no solo en Paraguay. Se requiere mucha paciencia. ¿Y por qué digo esto, hermano? Sobre todo para animar a los conciertos, como uno dice, pero estoy acá hace 20 años, no pasa nada, mirá, hay asientos vacíos, hay que seguir adelante. Hay que seguir predicando la palabra del Señor. Mirá, Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, pero antes había que pasar por Samaria, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no le recibieron. El primer impacto fue que no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, y obviamente entre Samaria y Jerusalén había mucha diferencia doctrinal. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son. Discípulos del Señor, hermano, ya leo el último versículo. No tenían compasión. Tú puedes estar acá y no tener una gota de compasión. Tú puedes estudiar en el instituto bíblico y no tener una gota de compasión. Porque esto es algo que se aprende en comunión con Dios. Esto es algo que se aprende caminando con el Señor, conociendo al Señor, hablando con el Señor, siendo ministrado por la presencia del Señor. Hermano, lo voy a repetir hasta el cansancio porque lo veo, porque lo experimento. La iglesia, si ha tenido el amor de Dios, lo ha perdido, como dice la Escritura. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, ya no me amas como al principio. Una insensibilidad total entre aquellos que decimos ser familia de la fe. Y otra vez te digo, no me banco, no me digas que no podés comprarle medio kilo de yerba a ese enfermo. Se te va a sacudir toda la economía. Se me sacude la economía. Digamos la verdad, eres un avaro, eres un mezquino, eres un codicioso,
eres un soberbio, eres alguien que está pensando todo el tiempo en tu propia vida. Verso 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarla. Y se fueron a otra aldea, un poquitito más, hermano. Juan capítulo 4, verso 39. Juan 4, 39. Y te digo, porque conozco hijos que no son capaces de ayudar ni con una moneda a su madre o a su padre. Y que dicen ser cristianos. Y que dicen de la boca para afuera, uno puede decir muchas cosas, ¿verdad? Que soy buena persona, que no hago mal a nadie. Hermano, nuestra comunión con Dios se prueba mucho en nuestra relación con la gente que nos rodea. Sí, te sacaste un 10 en el instituto teológico, pero en tu vida diaria un 0. Un 0. Porque no practicas la palabra, porque no tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores. Mire, Juan 4:39, el Señor va por más. Los judíos decían estos samaritanos, endemoniados, desviados, mezclados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El Señor va por la mujer samaritana, que no voy a leer todo el contexto. Le dice, has tenido 5 maridos y aún el que tiene el 6º tampoco es tu marido. Una mujer adúltera, promiscua. Algún pastor de estos legalistas diría, ¡pum!, al pozo del infierno. ¡Muérete! Qué lindo ver este capítulo, hermano. Qué misericordioso es el Señor. Me conocen, obviamente, predico contra el pecado, pero tengo amor por las almas, no quiero que se pierdan. De hecho, estamos insistiendo por mucha gente muy promiscua, por la cual el Señor nos pone la carga de seguir insistiendo. Y acá, no voy a leer todo el capítulo, pero dice Juan 4:39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Era una mujer promiscua. Muchos legalistas hoy en día dirían, apedréenla. ¿Cuántos tienen compasión por los adúlteros? Claro, no le vamos a decir tampoco, che, seguí adelante con tu pecado, por supuesto que no. Pero la vamos a llevar al arrepentimiento. Samaria era un lugar muy duro. Uno de los sanados, le dio gloria a Dios, una mujer comienza a testificar. ¿Y sabe qué? El Señor se detiene 2 días más, no se iba a detener. Por eso dije que tenemos que ser sensibles a la voz del Señor. Y casi todo el pueblo de esa mujer se convirtió al Señor. No perdamos la esperanza, mi querido hermano. Verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Quién iba a decir que esto iba a pasar en algún momento? Los samaritanos eran promiscuos. Los samaritanos, es verdad, eran endemoniados porque adoraban a Baal, había 2 becerros de oro en Samaria, etcétera, etcétera, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. Mi hermano, debemos detenernos y tener paciencia para compartir la palabra y para impartir el poder de Dios y tener compasión de las almas. Esto me lo digo para mí mismo y para usted, hermano. Todos los que estudian en un instituto, estudian lo que quieran en el instituto, pero yo te digo una cosa. La prueba más grande es en el campo. ¿Sabes a cuántos misioneros y líderes y hermanos, no, que salen con el título, el certificado, la foto en Facebook? No aguantan a veces 2 o 3 meses en un lugar. Yo he conocido gente que diga, qué difícil Paraguay, o qué difícil Uruguay, o qué difícil acá el pueblito, pero ¿cómo? ¿No te había llamado el Señor? ¿Qué pensabas? ¿Que te iban a poner una alfombra roja y te iban a aplaudir? ¿Y que
que enseguida la gente se iba a convertir. Dios quiera, bienvenido, en algunos lugares pasa, en muchos lugares generalmente no pasa. Hoy ser siervo de Dios, hermano, hay que poner las manos en el arado, hay que sacar los pedregales, hay que sacar las piedras, hay que limpiar la tierra, hay que seguir orando, ayunando, intercediendo, dando la palabra, dando la palabra, dando la palabra, y en algún momento algo va a suceder. Samaria, hermano, que esto nos sirva de lección a nosotros. Un lugar recontra difícil. Y los discípulos dijeron: ¿quieres que manda fuego del cielo? Ya lo querían matar. Matarlo, Señor. Sigamos adelante con otra ciudad que sea un poquito más linda. Que nos reciba, que nos haga un asadacho, que nos ponga empanadas, locro, que nos reciba como nos tiene que recibir. Ahí luego, hermano, la paciencia. Juan 8:48, un poquito más, hermano. Permítame 2 capítulos más, 3 mejor dicho. Juan 8:48. Le quiero leer este pasaje donde no voy a leer todo el capítulo. Los religiosos siempre discutiendo con el Señor, pero acá hay algo que nos va a iluminar bastante. Juan 8:48, respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Qué bonito serán los fariseos. ¿Por qué dijeron esto? Aparte de que eran malvados, estaban diciendo la verdad. Los samaritanos tenían muchos demonios, igual que ellos también, ¿no? Porque ya estaban siguiendo la tradición de los ancianos. Mateo 23 dice que Yeshua les dice a ellos también: generación de víboras, serpiente. Respondió Yeshua: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Obviamente que el Señor no era samaritano, es de la tribu de Judá, pero estaban falseando la verdad. Simplemente quiero tomar este versículo para que ustedes entiendan cuál era el concepto de los judíos. Y por eso el Señor les reprende. Ustedes quieren sacar la paja, pero tienen una viga tremendamente grande, ¿no? Y obviamente Él pone esa parábola que recién hemos leído, el buen samaritano, ¿no? Porque imagínate, decirle a un judío que hay un buen samaritano, resulta que al final los samaritanos llegaron a ser mejores que los judíos. ¿Por qué? Porque se convirtieron. ¿Por qué? Porque se dejaron ministrar por el poder de la palabra del Señor. Hechos 8:4, hermano, rapidito, 2 capítulos más, Hechos 8:4 en adelante. El Señor ya murió, ya resucitó, pero el evangelista Felipe vuelve a ir a otros lugares de Samaria, porque bueno, Samaria es un departamento, digámoslo así, como el departamento central en el norte o en el centro de Israel, y había que seguir evangelizando y enseñando, y Felipe ya tenía el camino allanado. ¿Gracias a quién? Gracias a Yeshua, que abrió camino. Gloria al Señor. ¿A quién venís hoy? A ver. Gloria a Dios. ¿Quién quiere abrir el camino? No, Pastor Chimera, andamos primero que te cascoteen y después avisarnos. No sé, lloré, Santaní, no sé, a donde quiera, ¿verdad? Con mucho amor, hermano, estoy en Paraguay por amor, a pesar de que a veces no es fácil. Pero déjenme decir algo con mucho cariño a los paraguayos ya creyentes. Ustedes son los que menos aman muchas veces su propia patria, aunque de la boca para afuera se jacten diciendo: mi Paraguay querido. Menos mal que no pueden tirar cascotes por el celular, ¿no? Están del otro lado. Lo mismo para los argentinos, etcétera, etcétera. No, porque todo está bien acá, tranquilito, en Asunción, alrededores. Hermano, necesitamos misioneros. Necesitamos gente que escuche la voz de Dios, necesitamos gente que marche con el Señor, necesitamos gente que se detenga en otros lugares como lo hizo Yeshua, porque Yeshua no nos habla de algo que Él no nos demostró, de algo que Él no hizo, o los apóstoles fueron de acá para allá, con luchas, con pruebas, con dificultades, pero iban abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino, abriendo camino. Hoy no queremos ni poner una moneda, no queremos poner tiempo, no queremos poner
mentira que a veces mi Paraguay querido. Si amaras a Paraguay, estarías haciendo ahora lo que Dios te pide para que haya una avanzada del Evangelio del Reino en esta nación. Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Yeshua, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, y había gran gozo en la ciudad. Samaria se seguía ganando para la gloria del Señor. Ni siquiera podemos ganar San Lorenzo, hermano. Ni siquiera podemos ganar Capiatá, Fernando de la Mora, Asunción, con la gente que dice ser creyente. Cada vez hay menos creyentes dentro de la iglesia. ¿Qué pasó, como dijo el hermano? Se fueron todos al mundial. ¿Qué pasó? Es más, hubo un decrecimiento en Paraguay, o sea, creyentes que abandonaron la fe. Por último, hermano, Lamentaciones, y con esto le ponemos el punto final. Lamentaciones 4:3. Ponete los cinturones de seguridad. Gloria al Señor. Lamentaciones capítulo 4, versículo 3. Yo creo que ustedes van a concordar conmigo, hermano. Tenemos que reconocer esto. Lamentaciones, ¿qué pasó en Lamentaciones? Babilonia ya estaba destruyendo el templo. Como dije en Jeremías 6:16, no quisieron escuchar, no quisieron andar en la ley del Señor. Y encontré este pasaje que me llamó poderosamente la atención. Los chacales, no digo que es un lobo, un chacal es un chacal, tiene nombre de chacal, pero es un animal, que come la carroña, un animal bastante letal, ¿verdad? Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Viste que cuando alguien roba y mata y es despedado, dicen, es un chacal. Es un chacal. Bueno, es la naturaleza del chacal, pero le está diciendo el profeta de parte del Señor al pueblo de Israel, ustedes son chacales. Son peor que los chacales. Porque el chacal por lo menos le da la teta, le da de alimentar a sus crías, y aumentan a sus cachorros, que amamantan a sus cachorros, perdón. La hija de mi pueblo es cruel. Esa palabra cruel en hebreo es tremendo. Acá está hablando del pueblo de Israel, la hija de mi pueblo. Como las avestruces en el desierto, tienen la costumbre de abandonar los huevos. Hermano, si tú no te detienes, ya voy a leer el último versículo, si tú no te detienes, el Señor te considera una persona cruel. Peor que un chacal, como un avestruz en el desierto que abandona a las crías. Hermano, el Señor no le tiembla la lengua para decirle a su pueblo lo que realmente son. La gente se enoja, dice, no, ¿por qué usted no me dice que soy bueno y por qué no soy bueno? Ahora, el Señor te ama, el Señor te quiere sacar de esa condición. Como sacó a la mujer samaritana, finalmente se convirtió, menos mal que se convirtió, porque si no se convertía, la Biblia dice que los adúlteros van a descender a las mismas profundidades del infierno. La lengua del niño del pecho se pegó a su paladar por nacer. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese, porque obviamente había caído el juicio. Y voy a decir algo fuerte y con esto ya termino. Pasó en dos oportunidades, con Babilonia y con Roma. Los padres cosieron a sus hijos para poder alimentarse. Esto es una perversión, hermano. ¿A qué grado llegó la insensibilidad de los corazones? Porque antes que comerme a mi hijo, prefiero morir, ¿verdad? Prefiero no morirme de hambre y morir de sed, ¿verdad? Eso te demuestra también, de alguna manera, el corazón tan empedernido, tan duro que tenía este pueblo, que está cayendo en este juicio porque ellos mismos lo provocaron, porque ellos mismos abandonaron al Señor. Entonces, hermano, con esto termino, vamos a estar orando. Somos crueles muchas veces. Cada vez que el Señor te pida algo y tú no reacciones, estás actuando con crueldad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos
a obedecerte, ayúdanos a detenernos, ayúdanos a compartir, Señor, el pan espiritual, el pan material también, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, como herramientas en tus manos, Señor. Queremos ser canal de bendición todo el tiempo, Señor. No permitas que nuestro corazón se endurezca, Señor. No permitas, Señor, que perdamos la sensibilidad a ti, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te damos gracias por tu ejemplo tan extraordinario, Señor. Como poco a poco fuiste ganando territorio en Samaria, Señor. Fuiste rechazado, pero lograste llegar al corazón de esa mujer. Sanaste a un samaritano que también te glorificó. Luego Felipe fue como evangelista y siguió ganando más almas, Señor. Danos tu gracia, danos tu unción, danos tu amor, danos tu poder, Señor, para poder alcanzar aún a los difíciles, aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que se oponen a tu verdad, Señor, en el nombre maravilloso de Yeshua, Padre. Gracias por esta palabra, la queremos seguir rumiando, Señor, que caiga en buena tierra, que dé fruto, Señor, en nuestros corazones, Padre, fruto también para tu reino, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor. Nos arrepentimos, te pedimos perdón, Señor, por no haber actuado correctamente, Señor, llevando tu compasión cuando tú lo querías, Señor. Perdónanos, Señor, danos un corazón nuevo, un corazón regenerado, un corazón que contenga tu ley y tu presencia, Padre. En el nombre maravilloso de Yeshua, bendice este lugar, bendice a tu siervo, Padre. Bendice, Señor, a tu pueblo para seguir perseverando en el propósito que tú tienes con mis hermanos en este lugar. Y bendigo a los que han estado yendo también, que tú los bendigas y que puedan cumplir tu propósito maravilloso, Señor. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. El Señor me los bendiga, queridos hermanos. Sea el shalom y hasta la próxima oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. El Señor siempre nos habla, nos enseña. Siempre está tratando con nuestros corazones. Venimos de un mundo caído, donde nuestros corazones están duros, pero el Señor empieza a cambiar, a moldear, a sensibilizar nuestro corazón. Sí, Señor. El Señor cuenta con nosotros y Él nos ha puesto en el lugar donde estamos, ya sea nuestra familia, ya sea nuestro trabajo, en la congregación donde estamos. Nos ha puesto con un propósito, ese propósito de llevar misericordia, de impartir amor, compartir la gracia, el poder de Dios para la vida de las personas. El Señor cuenta con nosotros. No solamente cuenta con algunos, sino con todos. Cuenta contigo, cuenta conmigo. Así que gracias, Pastor, por esta palabra. Gracias.